Muy buenas tardes, hermanos. En esta oportunidad tengo a bien hablarles de una santa que para muchos resultará como una santa muy antigua, quizás un poquito distante a nosotros y a nuestra época. Pero, ¿qué me motivó a mí a hablar de Santa Elena? Eh, Parecerá un detalle insignificante, pero el detalle es el siguiente. En mi vida yo he recibido, vaya, regalos y regalos, pero en cuanto a cruces, me refiero a, pues, a las cruces simbólicas, porque sabemos que todos tenemos nuestras cruces reales de la vida diaria, íntimas y no tan íntimas, evidentes y otras no tan evidentes. Pero yo he recibido tres cruces en mi vida. Eh, Recibí una cruz de oro, recibí una cruz de madera y recibí una cruz de un metal común que no es un metal precioso. De estas tres cruces quiero referirme a la cruz de madera. Esta cruz de madera eh, yo la recibí con motivo de la misión católica universitaria en el año 1992, año del quinto centenario de la evangelización de América. En ese entonces yo estaba activo en la pastoral universitaria de la Universidad Tecnológica y me tocó ser misionero en otra universidad. Y bueno, la cuestión es que la cruz yo la había extraviado y por un accidente, o sea, haciendo limpieza en mis cosas en la casa, la encontré, al igual que la cruz de metal. Bien, traigo a colación esto porque precisamente a Santa Elena la recordamos por ser la santa que encontró la cruz del Señor, lo que se conoce como la Vera Cruz. Santa Elena nació en el año 270 en Bitinia, hacia el sur de Rusia, junto al Mar Negro. Sabemos que esa región hoy en día se encuentra en guerra. Era hija de un hotelero y especialmente hermosa. Sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano llamado Constancio Cloro y se enamoró de ella y se casó con ella. De su matrimonio nació un niño llamado Constantino que se iba a hacer célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos. Cuando ya llevaban un buen tiempo de matrimonio, sucedió que el emperador de Roma, Maximiliano, ofreció a Constancio Cloro nombrarlo su más cercano colaborador, pero con la condición de que repudiara a su esposa Helena y se casara con la hija de Maximiliano. Constancio, con tal de obtener tan alto puesto, repudió a Helena, y así ella tuvo que estar durante 14 años abandonada y echada a un lado. Pero esto mismo la llevó a practicar una vida de santidad. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque ciertamente que aquí, en este abandono del esposo, vemos la cruz, el sufrimiento auténtico de Santa Elena. Y cuando la hagiografía nos dice que esto mismo la llevó a practicar una vida de santidad, podemos interpretar fácilmente que ese sufrimiento del abandono de su esposo por una cuestión de motivación política, en este caso, ella supo ofrecerle al Señor este sufrimiento. No he encontrado yo, digámoslo así, un testimonio escrito de la mano de Santa Elena, pero fácilmente podemos verlo aquí e interpretarlo por los hechos posteriores de su vida. Ella abrazó el cristianismo tarde en su vida
pero su fe y piedad incomparables influyeron mucho en su hijo Constantino, el primer emperador cristiano, y sirvieron para encender un celo santo en los corazones del pueblo romano. Aquí yo quiero hacer una reflexión en el sentido de que muchas veces pensamos que nuestras cruces son estrictamente íntimas y personales, independientemente de, mejor dicho, independiente, divorciada de las cruces de los demás hermanos del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Y ciertamente que nosotros podríamos tomar esa actitud. En un mundo moderno fuertemente influenciado por el individualismo, ciertamente podemos decir, no, mi cruz es mi cruz y nadie tiene nada que hacer con mi cruz. Pero aún en el silencio, tú puedes unir tu cruz a la cruz del Señor. Y esa cruz unida a la cruz del Señor, yo me atrevo a decir que se puede transformar en resurrección. Tenemos que aprender a abrazar nuestra cruz y no ser egoístas con nuestra cruz. Olvidándose de su alta dignidad, se deleitaba en asistir al oficio divino en medio de los pobres y por sus obras de limosna se mostró a sí misma como una madre para los indigentes y afligidos. Aquí vemos entonces cómo Santa Elena imita eh, a las santas mujeres, y está de más decir quién es la más santa de todas las mujeres, la Santísima Virgen María. María que en su silencio llevaba su dolor en el corazón, se convirtió en madre de todos nosotros. Dios la hizo madre de todos nosotros al pie de la cruz. Y esto vemos claramente aquí un fruto espiritual en la conversión de Santa Elena, que se volvió madre para los indigentes y afligidos. En el año 312, Constantino, su hijo, se vio atacado por Magencio con fuerzas muy superiores y la existencia misma de su imperio estaba amenazada. En esta crisis pensó en el Dios cristiano crucificado a quien adoraba su madre Helena y arrodillándose rogó a Dios que se revelara y le diera la victoria. De repente, al mediodía, su ejército vio una cruz de fuego en el cielo, tranquilo y sin nubes, y debajo de ella las palabras In hoc signo vicis, a través de esta señal vencerás. Aquí vale la pena mencionar, queridos hermanos y hermanas, que no siempre quizás, o por lo menos no parece muy evidente a la historia de la iglesia, a la luz de la historia de la iglesia, que la cruz siempre fue el signo por excelencia de los cristianos. De hecho, los estudiosos en la materia señalan que al principio, en el siglo I, el signo más bien era el pez. Y vemos en el Evangelio que hay pasajes en donde el pez este, da lugar, da motivo pues para que los primeros cristianos lo hayan acudido. La multiplicación de los panes se dio con dos panes, con dos peces y cinco panes. Las dos multiplicaciones de los panes. También en el pasaje de la aparición primero la presentación a los discípulos, la pesca milagrosa, luego la segunda pesca milagrosa que fue con Cristo resucitado, luego cuando Jesús resucita también y se presenta en medio de los apóstoles en el cenáculo, ellos le ofrecen un panal de miel y un pez asado. Así que había motivo pues para que el pez fuera el signo. Pero vemos cómo este hito del signo de la cruz a Constantino se convierte en una señal para que la iglesia adoptara ya de una forma más convincente la cruz. Y hoy por hoy
el pescado, el pececito, es un signo realmente secundario. Nosotros no tenemos, claro, hay algunos collares, pececitos, de hecho yo recibí un regalo de un pececito en mi experiencia de retiro del Camino de Maús, pero el signo principal, el signo de la victoria de Cristo sobre la muerte, es la Santa Cruz. Por mandato divino, Constantino hizo un estandarte como la cruz que había visto que llevaba a la cabeza de sus tropas. Y bajo esta bandera cristiana marcharon contra el enemigo y obtuvieron una victoria completa. Aquí vale la pena subrayar algo. El signo de la cruz llevó a una victoria real. Y Santa Elena, en su pensamiento ciertamente, habrá hecho relación. Si con una cruz pintada en el estandarte se obtuvo esta victoria, ¿qué victorias no se obtendrían con la verdadera cruz? Esto es una interpretación mía. eh, no he leído una interpretación en lo que he investigado, pero no me extrañaría que también otra persona haya pensado lo mismo. Poco después, la propia Elena regresó a Roma, donde murió en el año 328. A los 80 años peregrinó a Jerusalén con el ardiente deseo de descubrir la cruz en la que sufrió nuestro bendito Redentor. Después de muchos trabajos se encontraron 3 cruces en el monte Calvario, junto con los clavos y la inscripción registrada por los evangelistas. Aún quedaba por identificar la verdadera cruz de nuestro Señor. Ciertamente que ante el misterio divino, ante el anuncio del Evangelio, ante el Evangelio mismo, ante el misterio de nuestro Señor Jesús resucitado, ciertamente que nuestra razón humana nos puede llevar a investigar, a indagar más en este misterio hasta donde se pueda. Algunos de nosotros, por ejemplo, habrán peregrinado a la misma Tierra Santa con el deseo de estar quizás en contacto con esos lugares históricos donde estuvo nuestro Señor y que por la vía de la razón buscamos alguna señal. Y bueno, los que no hemos tenido la oportunidad de peregrinar a Tierra Santa, lo podemos hacer por medio de el estudio cristiano y por medio de los ejercicios de piedad. Por consejo del obispo Macario, los 3 se aplicaron sucesivamente a una mujer afligida por una enfermedad incurable y tan pronto como el tercero la tocó, ella se levantó perfectamente curada. La piadosa emperatriz, transportada de alegría, construyó una iglesia gloriosísima en el monte Calvario para recibir la preciosa reliquia, enviando porciones de ella a Roma y Constantinopla, donde fueron solemnemente expuestas a la adoración de los fieles. Hoy por hoy, la crítica histórica racionalista se pregunta seriamente si en realidad Santa Elena encontró tanto el sitio exacto de la crucifixión y la resurrección como la verdadera cruz. Yo personalmente estoy leyendo a este autor, Florentino Díez, en un libro que escribió que se llama El Calvario y la Cueva de Adán, porque también resulta que está el problema de que existe en Jerusalén una leyenda de que Cristo fue crucificado sobre la tumba de Adán y que por eso el Gólgota se llamaba el Monte de la Calavera. Ahí, por ejemplo, he aprendido que el Monte Calvario estuvo sepultado con la construcción de un templo a Venus. Así que ustedes se imaginarán todas las transformaciones y toda la acción humana en el sitio. Y bueno, la arqueología ha tomado en serio el problema y aparentemente la tradición es la que da fuerza a que estos son los auténticos lugares de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí tenemos una vista parcial de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Aquí tenemos una reliquia de la Vera Cruz, conocida también como el Lignum Crucis, el árbol de la cruz. Tengamos presente que en la liturgia del Viernes Santo, único día en donde la iglesia no celebra la Sagrada Eucaristía, se canta un pregón que dice: este es el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. En 313, el emperador Constantino dictó el Edicto de Milán, por el que se proclamaba la libertad de conciencia para todos los ciudadanos. Hemos decidido otorgar a los cristianos y a todos los demás la libertad de elegir la religión de su gusto. En realidad, aunque su valor fuera universal, quienes resultaban favorecidos eran los cristianos, y podemos decir que este fue un hito fundamental en lo que hoy se conoce como la libertad de culto, una libertad que está fuertemente perseguida en el mundo en muchos lugares actualmente. No cabe duda de que el cristianismo ofrecía a Roma un patrimonio relevante de valores y un culto común que podía constituir la auténtica argamasa de un imperio debilitado, desconcertado y desunido. Lo que había sido el paganismo y los valores republicanos romanos aspiraba a ser el cristianismo en la nueva época. Aquí vemos la capilla de Santa Elena en la parte inferior de la Basílica del Santo Sepulcro. Y finalizamos entonces con una oración por intercesión de Santa Elena. Gloriosa y esclarecida Santa Elena, por aquel fervor con que buscaste la cruz de Cristo, te ruego que intercedas ante Dios a fin de alcanzar la gracia para llevar con paciencia los trabajos de esta vida, para que con ellos y mediante tu intercesión y amparo buscar y hallar la cruz que Dios ha dispuesto darnos para servirle con ella en esta vida y después gozarle en la gloria. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendita Santa Elena, ruega por nosotros, que el Señor les bendiga.